cuando a una mujer, fíjense bien, cuando una mujer no ha arreglado y tenemos dos opciones ahí. Uno, que sea si son 90 días, cae dentro de lo que nosotros llamamos amenorrea. Si son menos de 90 días, a eso le llamamos opsomenorrea, que es un retraso menstrual. Siempre a estas pacientes les vamos a descartar embarazo. Ya una vez que descartaron embarazo, le dan la prueba de la progesterona. La prueba de la progesterona consiste en que ustedes le dan una dosis de progesterona, ya sea tomada o inyectada. Si la paciente entre 7 y 10 días después de eso presenta su periodo menstrual, nosotros hablamos de un problema que se llama anovulación, que más adelante, o sea, no tiene, vamos, si ustedes quisieran lo vemos, pero existe una clasificación de la anovulación por parte de la Federación Internacional de Ginecología y en la cual lo vamos desglosando poco a poco. Pero en términos generales para, para el currículum que ustedes llevan, la parte importante es que conozcan que la primera causa en la que hay un retraso y ustedes aplican progesterona y viene el periodo, es porque la mujer no ovuló. Y que estamos haciendo lo que aquí sucede. Hagan de cuenta, ¿tienen alguna gráfica de endometrio? Aquí No, está, miren. doctor. Aquí está, miren. ¿Esa le sirve? Sí, esta no sirve. Hagan de cuenta, miren. Vamos a ponerlo. Miren, hagan de cuenta que vean cómo el endometrio se va a presentar, cómo los vasos espirales se presentan conforme el endometrio va creciendo. Pero si el endometrio no crece mucho, se mantiene en una línea, ese endometrio va a generar que la paciente tenga retrasos menstruales. Y esos retrasos menstruales van a ser debidos a que no ovuló y no produjo progesterona que hiciera los cambios morfológicos en el endometrio. Por eso es importante entender que este es un fenómeno de secuencias, de una secuencia este, con una precisión biológica muy bien llevada. Es decir, lo que está sucediendo en producción de hormonas a nivel ovárico va a tener su repercusión a nivel endometrial. Y esa, esa maquinaria biológica tan perfecta hace que una mujer tenga sus ciclos regulares, ¿sí? Y hace que también esa mujer se pueda embarazar. Cuando esto falla en alguna de las dos causas, nosotros debemos estudiar desde el punto de vista ovárico, con la medición de las hormonas y con imagen, con el crecimiento de los folículos, pero también lo podemos estudiar desde el punto de vista morfológico del endometrio, con biopsias de endometrio. De tal manera que hay una clasificación de ROC que se llama, en la cual ustedes van a ver cómo va cambiando el endometrio cada día según el día del ciclo menstrual. Entonces, ya la idea de esto es empezar a que ustedes tengan aplicaciones clínicas en esto, pero con bases fisiológicas. ¿Sí quedó bien claro esto? ¿O hay dudas? A ver, Belén, ¿quedó claro? Sí, doctor. Gabriela, Sí, doctor. ok. Entonces, esto lo vamos a estar checando, lo vamos a estar ocupando cuando veamos trastornos menstruales.
Pero a ver, continúe, doctor, ya para no Sí, doctor. retrasarnos más. Entonces, sí, vamos aquí. Bueno, esto ya quedamos con las gráficas. Y bueno, aquí rápidamente recordando los folículos. El folículo primordial está rodeado de una célula, de una capa escamosa de células ganglionares y una membrana basal. Se desarrolla entre los 6 y 9 meses de gestación. De ahí entra un periodo de quiescencia y se sugiere que la responsable del reclutamiento de los folículos primordiales es la superfamilia eh, de los transformantes, que se llama TGF. El folículo, el desarrollo de los folículos primarios eh, es la primera etapa del crecimiento. Bueno, el folículo primario tiene una zona pelúcida que está formada de mucopolisacáridos y una capa de células cúbicas germinales. El folículo secundario tiene una proliferación de las células ganglionares, adquiere células de la teca interna y células de la teca externa. Además de esto, adquiere irrigación sanguínea. Aquí es cuando desarrolla los receptores de folículo estimulante, que son los que van a determinar cuál es el folículo que se va a seleccionar para la ovulación. También va a desarrollar receptores a estrógenos y andrógenos. El folículo maduro, pues ya es la parte final, ya presenta un líquido antral que presenta esteroides, proteínas, electrolitos y proteoglucanos. Lo importante de aquí es que este líquido antral va a ser el que nutra al folículo, bueno, al ovocito cuando esté antes de que se implante. En el proceso en que este folículo es liberado, este ovocito es liberado y llega a la implantación, va a requerir de una alimentación. Esta alimentación es provocada por el líquido antral, por el contenido del líquido antral, y este líquido antral es lo que nos va a dar el segundo pico de estradiol en la fase folicular del ciclo. Si se acuerdan, en el ciclo hay un pequeño pico, en el ciclo, en la fase folicular, hay un pequeño pico de estradiol que se genera. Este pico es generado por el líquido antral, por el contenido del líquido antral, que va a ser el que se encarga de nutrir el ovario hasta que llegue a su implantación. Ya hablando específicamente de la ovulación, como ya hemos mencionado, el incremento de estradiol, posiblemente generado por las hormonas neuronales quispeptinas, es lo que va a producir un pico de hormona luteinizante. Es una retroalimentación negativa a positiva tanto a nivel del hipotálamo como de la adenohipófisis, lo que provoca el pico de LH. Concentraciones de estradiol mayores a 200 picogramos sobre mililitro durante 50 horas son los que van a provocar estos picos de LH. Entonces, la medición, entonces tiene que ser estradiol mayor de 200 picogramos por aproximadamente 50 horas. Va a haber un pequeño incremento de progesterona, incrementa FSH y aumenta la capacidad de que el estradiol genere un pico. Es un apoyo que recibe para generar el pico. Y pues ya la LH va a modificar las células germinales y las células de la teca, modificando a genes necesarios para la ovulación y la luteinización. Ahorita vamos a ver esto. El pico de luteinizante dura 48 horas aproximadamente. Este pico es un periodo de 48 horas, es lo que nos maneja. Y la ovulación sucede 36 a 40 horas después del pico. Entonces, con esto es lo que nos daría utilidad con lo de la prueba que mencionó el doctor, saber estas horas de cuándo es el pico, que el pico dura 48 horas, tienes 48 horas para hacerte esa prueba para ver cómo está tu pico, y de ahí tienes 36 a 40 horas porque es la ovulación y es para la fecundación.
Bueno, de aquí es esto, y bueno, después de la ovulación, las células foliculares restantes se diferencian al cuerpo lúteo, que incrementa, que literalmente significa el cuerpo amarillo que está aquí. Es importante mencionar que la estimulación por luteinizante produce luteinización de las células germinales y de la teca, convirtiendo las células de las germinales y de la teca a células de la granulosa luteínica y las células de la teca luteínicas, o sea, cambian simplemente de nombre porque son modificadas por una luteinización. Pero este proceso va a tener otras repercusiones que te vamos a mencionar. Eh, la membrana basal que separa las células sufre una degeneración. Si se acuerdan cuando veíamos la teoría de las dos células, que es esta, hay una membrana basal que limita a la granulosa de recibir una circulación directa, que es lo que provoca que exista esta teoría de las dos células para que el proceso de pasar la androstenediona a la célula de la granulosa se debe a que ella no puede obtener los recursos principalmente por esta membrana basal que existe entre las dos células. Proceso que se va a deshacer en la luteinización, que es lo que les menciono aquí, con que la membrana basal que separa las células sufre una degeneración, ya no van a estar separadas por una membrana basal, lo cual permite la vascularización de las células de la granulosa después, en el cuarto día tras la ovulación, que le da acceso a LDL, provocando la esteroidogénesis del cuerpo lúteo, que depende de la presencia de la LH, que va a dar la luteinización a estas células. Como ya se ha mencionado, la fase lútea es un predominio de progesterona, de hasta 40 miligramos al día de progesterona va a haber, y la ovulación se asegura con la presencia de 3 nanogramos sobre mililitro en el día 21 del ciclo, cosa que ya nos mencionó el doctor. Entonces, esta es cómo se modifica de la teoría de las dos células a la modificación de la granulosa luteica y de la teca luteica, desapareciendo la membrana y permitiendo una mayor expresión de estrógenos, principalmente progesterona. El cuerpo lúteo va a producir una gran cantidad de inhibina A que va a disminuir la concentración. Aquí hay un pico de inhibina A que va a disminuir los picos de, la concentración de FSH. Si no ocurre un embarazo, el cuerpo lúteo sufre una regresión a través de una luteólisis, que quiere decir todo el proceso contrario. Se empieza a disminuir la irrigación del cuerpo lúteo, disminuye el estradiol y la progesterona, las células de la granulosa luteica y de la teca luteica sufren apoptosis, se tornan fibrosas y dan origen al cuerpo blanco que vemos después del cuerpo lúteo. Esta disminución que va a generar la formación del cuerpo blanco va a provocar que el cuerpo lúteo ya no produzca inhibina A. Esta disminución de la inhibina A por transformarse en cuerpo blanco aumenta o permite que se aumente FSH, cosa que había dicho al inicio que las concentraciones de inhibina inhibían FSH. Ahora, cuando disminuye porque se transforma en cuerpo blanco, aumenta FSH, que va a permitir que se inicie el nuevo ciclo para la selección folicular. Si ocurre la fecundación, se va a producir la hormona coriónica humana, HGC. Esta va a rescatar, al cuerpo lúteo de la atresia, de la luteísis que va a presentar, y activa receptores de LH. No sé si se acuerdan que al inicio de la clase, ayer les mencionaba que se sabía que el FSH y el LH estaban en diferentes concentraciones. Unas estaban generadas y almacenadas y otras que generaban al momento y se liberaban, que sabía esto por la presencia de la subunidad beta. La subunidad beta, lo que quiere decir que la luteica y la folículo estimulante tienen una subunidad alfa idéntica a las dos, cosa que comparten con la hormona coriónica humana. Por eso cuando pedimos prueba de embarazo pedimos la subunidad beta de la hormona coriónica humana, porque para diferenciar qué es hormona coriónica humánica. Esta similitud en las subunidades alfa, por así decirlo, entre la LH y la hormona coriónica humana es lo que permite a la hormona coriónica humana sustituir
a los el ligando del luteinizante en los receptores a luteinizante, a luteinizante, sí, lo que va a provocar una esteroidogénesis hasta que la producción de esteroides placentarios sea adecuada en el primer trimestre. Y bueno, entonces, totalmente en resumen, aquí están los dos mapas, principalmente que hemos visto. Tenemos de este lado la neurona quispeptina, que es la que va a iniciar todo el proceso. Aquí les pongo que la insulina del páncreas, la grelina del estómago y la leptina de la grasa van a activar a la neurona quispeptina, que esta neurona quispeptina va a hacer pulsaciones, bueno, estímulos pulsativos a las células en el hipotálamo para la producción de GnRH. Ya habíamos quedado que un pulso rápido forma LH y un pulso bajo forma FSH. El hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas y va a llegar a la hipófisis, que esta va, dependiendo del pulso, LH y FSH, que van a llegar al folículo y van a hacer todo el proceso que ya hemos mencionado. De aquí, la producción de la maduración folicular nos va a dar las concentraciones de estradiol, progesterona y además testosterona, las cuales van a provocar en el útero la desidualización, el aumento de células, el aumento de la vascularización y el aumento de la secreción. También este estradiol que tenemos aquí va a provocar, si está más de 200 picogramos por 40 horas, va a provocar el pico que provoca la luteinizante, que va a provocar aquí, estradiol aumenta el luteinizante, provoca la ovulación. En esta parte del esquema les pongo fase folicular y arriba les puse fase proliferativa del útero, fase lútea, fase secretora del útero, para que se acuerden cuál es cuál. Y ya podemos entender más toda la gráfica. Podemos entender que cuando el cuerpo blanco está presente, disminuye la inhibina A, disminuye el estradiol y disminuye la progesterona porque no hay quien produzca estas hormonas, lo cual va a provocar un aumento de la folículo estimulante. Pero aquí va a haber un aumento de estradiol. Por la folículo estimulante va a estimular a la folliculación la maduración del folículo, perdón, y esa maduración del folículo va a darnos el estradiol que necesitamos para generar el pico de luteinizante y generar la ovulación en un promedio de 48 horas, la ovulación de 30 a 40 horas después. El cuerpo lúteo va a provocar un aumento de la inhibina A, lo cual va a provocar una disminución de FSH, que vemos esta disminución aquí en la curva. ¿Ok? Y entonces nos deja la curva para volver a iniciar el proceso en la siguiente fase folicular. La diferencia aquí es que en esta es un caso hipotético de que aquí hay una fecundación, entonces ya aquí empieza a actuar la hormona crónica humana, que es la que nos va a dar los picos de progesterona a esta altura. Si se dan cuenta, en esta altura es la modificación. Aquí abajo vemos la de los esteroides. Vemos el pico de estradiol que da el pico de LH, que va a provocar la desidualización. Y aquí empieza a haber un aumento de la progesterona que va a terminar, el estradiol inicia el proceso y la progesterona termina el proceso de desidualización, o sea, es lo principal para la desidualización. Y aquí en este punto, cuando el cuerpo lúteo hay un embarazo, podemos ver cómo a diferencia de este ciclo que disminuyó la progesterona, aquí la progesterona sigue aumentando porque el cuerpo lúteo a través de la hormona crónica humana va a dar este pico de progesterona para mantener el proceso del embarazo hasta el primer trimestre, que ya lo pueda producir el producto por solo. Aquí, respectivamente, en el ovario, vemos que la inhibición de la inhibina A provoca una disminución de LH, lo cual provoca disminución de estrógeno y progesterona, que nos va a dar un aumento de folículo estimulante para llevar el ciclo. De esto depende totalmente del folículo dominante, de la
número de receptores de FSH que posean. A la disminución de FSH aumenta la concentración de inhibina generada por el cuerpo lúteo que ya hemos mencionado antes. Y bueno, lleva todo el proceso. Aquí el cuerpo lúteo durante el embarazo se mantiene por la hormona crónica humana, se los vuelvo a recalcar. Aquí el estradiol provoca el pico del H otra vez, la ovulación. Necesitamos 3 nanogramos sobre mililitro en el día 21 de progesterona para confirmar esta ovulación. Aquí les pongo que la luteinizante va a transformar a las células de la granulosa en luteicas y las células de la teca en luteicas. Y aquí con rojito, no se alcanza a ver por el tamaño, pero les quería representar cómo desaparece la membrana basal, descartando o eliminando en este proceso la teoría de las dos células, porque ya hay una circulación directa a las dos tipos de células. Aquí en el endometrio está que el pico de estradiol, la disminución de estradiol y progesterona da una señal de muerte en la fase menstrual, día 1. En la fase proliferativa depende de estradiol, que va a iniciar el proceso de deshidrogenación, pero ya llegando a la fase secretora, depende totalmente de la progesterona, que va a acabar la deshidrogenación, aumenta el grosor de la capa, entonces aumentan las células. Las arterias se vuelven tortuosas, entonces aumenta la vascularización, y al aumentar la vascularización aumenta la secreción de las glándulas, y los cuales aquí en este punto la fertilización e implantación se nos permite hacer el rolling y la implantación, y ya. Ahora sí sería todo, doctor. Perfecto. Yo veo que la clase estuvo muy completa y muy bien estructurada, en el que hubo la integración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que hubo la parte ovárica y la parte endometrial, que empezamos a ver cuáles son las situaciones que pueden ocurrir desde el punto de vista endocrino para tener algunos trastornos. Por eso yo intervine en esas partes que había que aclarar para que les quedara más clara la, la importancia clínica de esto. Yo creo que va a ser importante el terminar el resumen que nos está haciendo favor Natalia de hacer, que nos los envíe, porque todo esto va a dejarnos a todos los que lo leamos un aspecto más claro de lo que es el ciclo menstrual, y quiero felicitarte porque diste una muy buena presentación. Vamos a empezar aquí a ver la nomenclatura. Si quieren la nomenclatura, yo les doy esa clase. Esa la vemos el lunes. Eh, ustedes tienen clase a las 11, ¿verdad? Sí, ahorita ya tenemos clase, doctor, de hecho. Ok, entonces miren, ya no les quito mucho tiempo. ¿Les queda que nos veamos un poco antes para que no queden tan apretados en la clase? Sí, doctor, de hecho usted puede empezar su clase a las 9. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si nos vemos el lunes a las 9? Y el lunes a las 9 yo les doy todo lo de la propedéutica y la terminología para, para afianzar esto. De ser posible, Natalia, que ya tengas ese resumen, sería bueno que lo subas al chat del grupo, ¿ok? Y yo les voy a ir enviando material para que vayan leyendo, y les voy a enviar el programa. ¿Quién quiere participar en la siguiente clase? Bueno, es que creo que habíamos quedado que iba a ser conforme a la lista, doctor. Ok, ¿a quién le toca? Me tocaría a mi doctor. Ok, entonces vamos a hacer esto. Yo el lunes voy a dar clase, pero mándame un mensaje, yo subo el programa, mándame un mensaje y yo te mando material
para que tu presentación sea tan buena como esta, ¿te parece? Sí, doctor. Ok, porque creo que en la escuela no tienen